Pues si os parece, podemos entrar en la materia que íbamos a tratar ahora, que es en relación con, diríamos, la reactivación de la economía dentro del mundo del trabajo autónomo y que evidentemente tiene una relación muy directa con la situación de crisis sanitaria que estamos todavía pasando, que es la de la pandemia del COVID-19, pero también, evidentemente, con las consecuencias económicas, particularmente que esta crisis de carácter sanitario va a producir o está produciendo de manera importante ya, diríamos, en toda la economía mundial, particularmente europea y, por supuesto, inevitablemente en España. Y lo vamos a hacer fundamentalmente desde la perspectiva del colectivo, que probablemente sea el colectivo uno de los colectivos más vulnerables, que es el colectivo de trabajadores autónomos, que, como vamos a ver ahora, tiene un peso específico en la economía española muy, muy importante. Hablar de la estructura empresarial en España es hablar prácticamente de autónomos. El autónomo es casi el modelo de empresa más habitual en nuestra economía. Tenemos un dato significativo, importante. En España contamos con 3.300.000 empresas aproximadamente registradas en el directorio de empresas del Ministerio de Hacienda, y de ellas 1.840.000, es decir, un 55,3% del total de nuestras empresas son empresas sin asalariados. Es decir, más de la mitad de nuestras empresas, esto es algo que normalmente choca, ¿no?, con la visión, diríamos, que tenemos habitualmente de lo que es la economía, ¿no?, que creemos que las empresas pues, son estructuras amplias, grandes, con muchos trabajadores. Pues realmente no es así. Es decir, el 55% no tiene ningún asalariado. Pero es que casi otro millón, algo más de 900.000, tienen solamente o uno o dos asalariados, es decir, que por lo tanto son microempresas. Es decir, que por lo tanto el 70 y tantos % de todas nuestras empresas son microempresas y por lo tanto tenemos que analizarlo desde esa perspectiva para encontrar una solución a la economía de nuestro país. Solamente tenemos algo más de 70.000 empresas con más de 20 trabajadores, que sería una media muy razonable en el ámbito de la Unión Europea. Y, por supuesto, solamente el 0,1% de todas nuestras empresas son lo que llamamos grandes empresas. Es verdad que ese peso cuantitativo, ese peso, diríamos, estadístico de los autónomos y de las empresas personales dentro de la economía no es tanto. Es decir, evidentemente somos muchos los autónomos, pero poco nuestro valor añadido bruto, es decir, poco nuestra capacidad, digamos, de producción, nuestra capacidad de facturación. En ese sentido es significativo que entre el 0,1 de las grandes empresas y la administración pública se puede decir que se tiene tanto peso en el PIB como todos los autónomos juntos. Por lo tanto, diríamos, tenemos un relativo peso en la economía, pero una importante presencia cuantitativa en cuanto al aspecto personal de la relación. Evidentemente, como el colectivo de autónomos es un colectivo, como hemos dicho antes, de cristal, es un colectivo vulnerable, pues es lógico que haya tenido o que tenga mayores consecuencias en todas las crisis. Ya pasó en la crisis del 2008, en la cual los autónomos sufrieron una caída muy importante y sobre todo una pauperización de sus rentas, ¿no?, de manera importante, y evidentemente está volviendo a ocurrir ahora con la crisis del COVID. Yo diría que en este caso incluso de mayor gravedad, al menos concentrado en el tiempo, ¿no?, en la medida de que partimos de la base de que la incertidumbre es la peor compañera, diríamos, de la actividad económica y, por lo tanto, de la actividad de los autónomos. Muchos de los autónomos de hoy pues desconocen qué va a ser de ellos en el último trimestre del año. Tienen más o menos una cierta información de qué puede pasar en este verano. Saben que no va a ser fácil, pero, desde luego, desconocen absolutamente qué hacer. Y, evidentemente, como de los autónomos dependen pues, más de 700.000 empleos, además, asalariados, pues lógicamente este efecto se va a producir ya en el conjunto de todos porque afecta a la economía en su conjunto. Y de lo que se trata hoy es fundamentalmente de ver qué tipo de medidas se podrían adoptar o se están adoptando para conseguir que este colectivo no sufra estas consecuencias de la crisis, diríamos, con toda la gravedad que se está viviendo. ¿Por qué va a vivir el colectivo la crisis de manera importante? Bueno, pues por dos o tres razones básicas. Una primera, fundamentalmente, por falta de capitalización. Uno de los temas claves a la hora de abordar una crisis económica es que exista suficiente capital, suficiente financiación, como para que podamos aguantar el tiempo que la empresa pues, no puede estar en el mercado.
Esto no ocurre en el caso del autónomo. El autónomo, evidentemente, no tiene más capacidad que la que son sus propias rentas y, por lo tanto, no tiene capacidad de ahorro, capacidad de capital para hacer frente, diríamos, a el futuro, invertir necesariamente o mantener la empresa abierta. Por tanto, la falta de capitalización es el principal problema que nos vamos a encontrar. El segundo, por supuesto, es la falta de dimensión. El hecho de que el autónomo, por definición, es una unidad, por lo tanto, es la dimensión más pequeña de toda la estructura económica, pues hace que, evidentemente, su capacidad de respuesta sea menor también. Es decir, tiene menos capacidad de diversificar, de tomar medidas de manera inmediata. La falta de dimensión no le permite, por ejemplo, pues intentar buscar un mercado diferente, un mercado distinto al que tiene en este momento. Es más difícil, digamos, tomar decisiones estratégicas cuando la dimensión es mínima, como en este caso ocurre, ¿no? Yo diría que estas son las dos razones básicas por las que se ven especialmente afectados. Pero hay una tercera, que es la que yo quiero centrarme en este momento porque creo que es la que fundamentalmente tiene una perspectiva mayor. Y es que esta crisis nos ha cogido al colectivo de autónomos, al colectivo de pequeños empresarios, de microempresarios, nos ha cogido en un proceso de cambio hacia una digitalización de las empresas que era razonable, que era necesario, que era evidente, pero que estaba enormemente retrasada. Y, lógicamente, la unión de crisis con coyuntura, con la coyuntura de esa digitalización, pues hace que lo que parece que sería una aceleración, es decir, o sea, hemos dicho mucho en esta crisis, ¿no? Cómo se ha avanzado mucho en el teletrabajo, cómo hemos aprendido a hacer venta online, pero realmente no es así. Es decir, digamos, esto ha sido el resultado de una supervivencia imprescindible. Es decir, ha sido simplemente el hecho de tener que abordar con urgencia algún tipo de medida de cambio, pero realmente no está asimilado. Es decir, el autónomo no ha llegado a entender lo que significa para él, diríamos, esa digitalización. Y además le ha cogido con instrumentos, con medios poco desarrollados, con poca presencia, diríamos, en circuitos, en plataformas donde poder actuar y con un nivel asociativo relativamente escaso. Eso también es muy importante tener en cuenta, porque nos encontramos con que realmente la estructura autónoma, que debería de ser la que más necesita de la asociación, de la suma de esfuerzos, pues es precisamente la que normalmente suele ser más individualista, es decir, la que normalmente suele basarse exclusivamente en sus propios medios para poder desarrollarlo. Y en este sentido, por tanto, el proceso de digitalización se convierte en el elemento central. ¿Qué ha ocurrido durante el tiempo de crisis? Pues el gobierno y muchos gobiernos de la Unión Europea han tomado medidas de urgencia. Medidas de urgencia que se basan fundamentalmente en medidas sociales, lo cual es muy necesario, por supuesto. Es decir, se ha hecho una especie como de plan de rescate. Es decir, el autónomo es como un trabajador más. Es decir, si no puede desarrollar su actividad, pues evidentemente no tiene renta, pero no tiene otros instrumentos, ¿no? de sustitución de su renta, como pueden tener un asalariado o como lo pueden tener otro tipo de trabajadores. Esto, por lo tanto, la respuesta de manera inmediata ha sido fundamentalmente la de responder, diríamos, dando una cobertura. En este caso ha sido una cobertura por lo que se llama el cese de actividad. Es decir, que es un poco el desempleo de los autónomos. Ya existía un modelo por el cual algún tipo de autónomo, pensando fundamentalmente para gente más joven que entraba en el mercado de trabajo recientemente, existía un modelo por el cual se podía pedir unas prestaciones durante breves para aquellos casos que tuvieran que abandonar la actividad y lo que se ha hecho ha sido modelar ese sistema para hacerlo más adecuado para el conjunto. De la grave situación de crisis que ha vivido el colectivo es referencia clara el hecho de que aproximadamente 1,5 millones, es decir, de la mitad de los autónomos casi españoles, han pedido esa ayuda. Esto ya nos demuestra la gravedad, digamos, de la crisis, la profundidad de esta crisis, porque es muy raro que un autónomo, aquellos que no lo sean, bueno, normalmente tienen una visión del autónomo como empresario, ¿no? Y es muy raro que alguien, para recibir una prestación de 650 euros durante 2 meses, pues, digamos, se meta en la burocracia de tener que pedir papeles y hacer una solicitud. El hecho de que tantos lo hayan pedido y que también se ha concedido a la gran mayoría, pues está significando que realmente había una sensación, diríamos, de poder entrar en niveles incluso de pobreza, ¿no? Especialmente en sectores como el comercio y la hostelería, bueno, que son los especialmente afectados por esta crisis y por la fuerza mayor que representa. Pero, evidentemente, las ayudas de urgencia
no son las soluciones de futuro. Las soluciones de futuro tienen que pasar necesariamente por otro tipo de medidas. Y fundamentalmente creo que el gran objetivo es precisamente venir a sustituir esos dos problemas que hemos planteado antes fundamentalmente, que era el problema de la capitalización y el problema del desarrollo tecnológico y digital de nuestros pequeños, de nuestros microempresarios. La tecnología aplicada puede revertir, diríamos, la situación de falta de dimensión de la empresa. Es decir, el objetivo no es solamente que un empresario con un solo empleado pueda tener 20 dentro de 2 años. Eso es prácticamente imposible desde un punto de vista cuantitativo. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que la tecnología puede permitir un modelo de actuación en común entre muchos autónomos, muchos comerciantes, muchos pequeños empresarios, de tal manera que pueda sustituir, la tecnología aplicada pueda sustituir la falta de dimensión. Y podamos pues vender en común, comprar en común, desarrollar actividades repartiéndonos nuestras funciones, subcontratarnos entre nosotros a través de modelos urgentes y rápidos, todo a través de plataformas, y sobre todo que el autónomo pueda buscar sus propias soluciones. A mí no me parece mal, me parece importante que los autónomos colaboren con las medianas y grandes empresas precisamente en este fin. Es decir, yo creo que en este momento hay plataformas, hay empresas tecnológicas que ofrecen en el mercado productos de colaboración importantes. Y yo creo que muchos autónomos son conscientes de que es mejor utilizar este tipo de vías. Pero eso no quiere decir, evidentemente, que tengamos que ser o tengamos que hacer que todos los autónomos españoles europeos tengamos que pasar necesariamente por una forma prácticamente de monopolio para poder ofrecer nuestros productos al mercado, porque de esa manera estaríamos sujetos siempre a ese monopolio y a sus condiciones. Por lo tanto, creo que es compatible los dos sistemas, colaborar con las empresas que ya están en el mercado de manera activa y al mismo tiempo crear estructuras propias de autoorganización tecnológica desde el punto de vista de utilización de los servicios que la digitalización nos permite. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en este? Inevitablemente, pues que tenemos lo que llamamos una importante pobreza tecnológica dentro del colectivo. El informe del año 2008, del informe de indicadores TIC de tecnologías de la información y la comunicación que hace el Instituto Nacional de Estadística, en el informe del 2018 nos daba unos datos que evidentemente habrán cambiado, y sobre todo en estos últimos meses, pero muy importantes. Por ejemplo, que ya en aquella época las empresas con menos de 10 trabajadores, en su 80%, contaban ya con ordenadores y con instrumentos de actuación, que un 75% tenían conexiones a Internet. Pero, sin embargo, es muy significativo que entre las empresas de menos de 10 trabajadores, y fijaros que he cogido un gap relativamente amplio, de menos de 10, cuando hemos visto que la gran mayoría no tienen ninguno, las de menos de 10, sin embargo, solo utilizaba Internet o su página web para fines profesionales en el 31,14%. Es decir, que, por lo tanto, estábamos hablando, mientras que las de más de 10 trabajadores ya lo hacían en el 78%. Es decir, que normalmente este es un tipo de empresa que cuenta con medios tecnológicos, pero no los utiliza para su actividad profesional, o al menos no los utiliza de manera habitual. Y había un dato en el año 2018 muy significativo, que en las empresas de menos de 10 trabajadores las ventas online se hacían exclusivamente en un 5%, cuando ya en las de más de 10 trabajadores llegaba casi al 20%. Es decir, la presencia del comercio online era prácticamente inexistente en el año 2018. En el 2019 no hubo este informe, pero se puede considerar que la evolución sería un poquito superior, pero muy poquito, y por lo tanto la crisis nos ha cogido, diríamos, con unos niveles de presencia en el comercio online, como veis, prácticamente simbólicos. Por lo tanto, si bien es cierto que seguramente la estadística del año que viene nos dirá que se ha producido un golpe hacia arriba, ¿no?, en el sentido de utilizar, pero lo ha sido, como he dicho antes, de una manera muy basada en la supervivencia, muy basada en la necesidad, ver cómo respondo con urgencia a los problemas planteados. En ese contexto, por lo tanto, es en el que nos vamos a encontrar qué hacer. Y, evidentemente, la brecha digital que hay entre los autónomos tiene que ser sustituida con recursos. Los recursos de la Unión Europea, ¿dónde tienen que ir? Pues fundamentalmente a capitalizar, es decir, a dar financiación necesaria para conseguir mantener estas pequeñas empresas durante un tiempo y al mismo tiempo a dar financiación para acceder a los sistemas tecnológicos más avanzados y que realmente respondan a las necesidades de este colectivo.
Estos van a ser los dos objetivos. Yo creo que en ese sentido el plan de reconstrucción de la Unión Europea, si se aprueba definitivamente, está bien enfocado, porque lo hace precisamente incorporando sus recursos a las urgencias más inmediatas. Por supuesto, lo primero es los recursos sanitarios, pero la gran mayoría de estos recursos van a ir a I+D, van a ir a investigación, van a ir a tecnología y a programas de aceleración, diríamos, tecnológicas de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, por tanto, yo creo que la estrategia es correcta, pero vamos a ver ahora hasta qué punto realmente la práctica es así. En el campo de la financiación o de la capitalización me preocupa. ¿Por qué? Porque aunque no tenemos datos desglosados, el modelo que se ha adaptado de avales a través del ICO, a través de la banca comercial, pues no está resultando excesivamente adecuado para los autónomos. ¿Por qué? Porque el ICO, primero, no da avales más que a aquellas empresas que considera tienen solvencia suficiente, y el concepto de solvencia en un autónomo es muy relativo, es una persona física. Y por otra parte, porque el ICO lo que obliga al banco que da el crédito es a que el scoring que se utiliza, es decir, el instrumento, la herramienta de análisis de riesgo, sea la herramienta habitual, la que se utiliza habitualmente para un crédito propio. Claro, ¿esto qué ocurre? Pues evidentemente que hoy, en la situación actual, más con la coyuntura COVID y en el contexto que estamos, la gran mayoría de nuestros autónomos no superan esa herramienta de riesgo y, por lo tanto, van a tener muchas dificultades para acceder, diríamos, a esos créditos avalados que en España se ha puesto en marcha y que en Europa, pues el Banco Europeo de Inversiones también está promocionando. Por lo tanto, ahí vamos a tener que cambiar el modelo, vamos a tener que ir a un sistema, no digo de subvención, pero sí de préstamo, diríamos, sobre proyecto. Es decir, o sea, que cada autónomo sea capaz de definir el proyecto que quiere hacer, cómo lo quiere realizar y que el préstamo vaya dirigido directamente a la realización de ese proyecto sin garantías complementarias que no puede ofrecer. Por tanto, este es el elemento central. Y en el programa de desarrollo tecnológico, fundamentalmente, lo que hay que articular son modelos de comercio online adaptados. El comercio online que hoy tenemos está muy pensado para empresas medias, empresas de una cierta presencia en el mercado ya, y necesitamos un modelo de comercio online mucho más rápido, mucho más sencillo, mucho más intuitivo, que permita que el autónomo pueda hacerlo directamente o bien que se pueda estructurar, que se pueda asociar. Ahí es donde yo centraría el apoyo. Es decir, yo creo que hay que condicionar las ayudas a la asociación. Es decir, los autónomos que se unan para proyectos en común de desarrollo digital o tecnológico y que además lo hagan en colaboración con instrumentos que ya están en el mercado, lo cual es correcto y muy adecuado, pues evidentemente deben de tener prioridad a la hora de recibir ese tipo de colaboraciones o de ayudas. Por lo tanto, yo me centraría fundamentalmente en poner en marcha, diríamos, estas dos grandes líneas. Acceso a la financiación en condiciones particulares y adecuadas de los autónomos, por un lado, y por otra parte, estudiar la posibilidad de desarrollar modelos de digitalización, modelos de desarrollo tecnológico mucho más avanzados. Pensando en el comercio online, pero también en la gestión. El autónomo tiene un problema fundamentalmente, por su dimensión también, que es el tener que ser muy dependiente de la gestión de terceros. Es decir, que tiene muchas dificultades para ordenar su estrategia empresarial, su oferta de marketing, su presencia en las redes sociales, el aprovechamiento de la comunicación, etc. Entonces, yo creo que este es otro de los grandes retos que tenemos que desarrollar. ¿Quién tiene que desarrollar estos retos? Bueno, primero, evidentemente, el colectivo, a través de sus asociaciones, a través de sus estructuras económicas, es la que tiene que, bueno, pues, dar respuesta, la que tiene que ser la protagonista, lógicamente, de esta iniciativa. Pero, en segundo lugar, yo creo que es muy importante la colaboración de las grandes empresas y de la administración pública. La administración pública, por supuesto, poniendo recursos, articulando las prioridades, lógicamente, que su análisis le permita a la hora de diagnosticar las necesidades, y la gran empresa, porque yo creo que la gran empresa al final tiene en el autónomo un importante cliente. Es decir, el autónomo es un usuario permanente de servicios. Y los grandes grupos aseguradores, los grandes grupos tecnológicos, las grandes empresas financieras, bueno, al final llegan al mercado a través de muchos miles de autónomos que son, bueno, pues la punta de lanza final, ¿no?, de acceso al mercado. Por lo tanto, yo no lo plantearía esto como una generosidad, es decir, como algo que la gran empresa tiene que ser muy generosa con el autónomo, no, lo plantearía como una necesidad, lo plantearía como algo que conviene porque el mercado lo pide, ¿no? Es decir, porque este es un colectivo que de desaparecer afecta
afectaría a la economía en general, ya lo hemos visto antes, ¿no? Si la mitad de nuestras empresas son simplemente autónomos, pues evidentemente si no conseguimos reactivar esa parte de la economía, difícilmente vamos a reactivar, diríamos, lo que es la economía general, ¿no? Por lo tanto, me centraría en estos dos objetivos básicos. Creo que eso es lo que permitiría reiniciar. Vamos a vivir una etapa en la que hemos perdido un número de miles de autónomos que se han dado de baja, pero no son bajas definitivas. Es decir, en este momento lo que hay mucha incertidumbre, mucho autónomo que, bueno, no sabe si va a poder articularlo, si el mercado de trabajo le va a dar otras opciones, si vale la pena invertir o volver a contratar a trabajadores para volver a ponerse en marcha. Está en la incertidumbre. Hemos visto que en el último mes se han recuperado 24.000 que ya han vuelto otra vez a la actividad, por lo tanto esto de alguna forma nos da una cierta idea de que hay movimiento y ganas de ponerlo en marcha. Vamos a ver también cómo puede afectar los nuevos modelos de teletrabajo al autónomo, porque evidentemente el teletrabajador se entiende que es un trabajador asalariado de una empresa, ¿no? Por supuesto, pero no cabe duda de que el autónomo también, sobre todo en el ámbito profesional, de los profesionales, puede jugar un papel importante a la hora de trabajar a distancia para otras empresas, para otros servicios, ¿no? Por lo tanto, en este terreno creo que se unen dos aspectos que pueden ser importantes. Por una parte, la posibilidad de que seamos más rentables desde el punto de vista de nuestro uso tecnológico a la hora de enfocar nuestro negocio, pero también debemos de contar con un elemento significativo, y es que puede haber una reactivación de la economía rural. ¿A qué me refiero? A que si en el ámbito rural contamos con los medios técnicos adecuados, mucho autónomo podría desarrollar su actividad desde el ámbito rural y de esa manera, primero, permanecer en el ámbito rural, por lo tanto, no vaciar esa España a la que nos referimos como España vaciada, pero para eso necesitamos que esa España, además de ser vaciada, no esté desconectada. Dentro de un colectivo que formamos parte, un grupo de profesionales que llamamos colectivo cibercotizante, que estamos estudiando todo el modelo, diríamos, del empleo, ¿no? En la era digital y ahora afectado por el COVID, hemos desarrollado este concepto, ¿no? La España desconectada, porque entendemos que en la medida de que tengamos conexiones adecuadas, que tengamos medios adecuados en el mundo rural, se puede desarrollar mucha actividad económica individual, precisamente a partir de trabajadores autónomos, que estos mantengan, que los tradicionales del ámbito rural se formen, que se mantengan en el ámbito rural y que mucha gente joven pueda desarrollar dentro del ámbito rural ofertas de servicios para otros autónomos, para otras empresas, para otros sectores. Por lo tanto, yo creo que, siendo realista, me considero optimista. Creo que de verdad vamos a desarrollarlo en breve plazo. Y lo que llamo es fundamentalmente pues, al esfuerzo, pero en primer lugar de todos los autónomos españoles, especialmente de los más jóvenes, para que revisen su modelo de funcionamiento y, por lo tanto, puedan subirse a este carro, pero evidentemente necesitamos el apoyo de esa administración pública, de la Unión Europea, de las grandes corporaciones que realmente entiendan esta necesidad de este colectivo, oferten modelos adecuados de uso y, por supuesto, permitan que financieramente se puedan aplicar y se puedan desarrollar por nuestro colectivo. Esto creo que sería el camino para avanzar. Y en ello creo que están las asociaciones, están la administración, está todo el mundo pensando en esta línea. Lo importante es que no solamente pensemos, sino que empecemos a actuar ya, porque esta crisis ha sido muy fuerte y si no hay decisiones rápidas, pues creo que va a ser difícil responder. Bien, pues muchas gracias a Campus Party, muchas gracias a vosotros por haber dado este espacio, diríamos, a este colectivo de autónomos. Espero que os haya sido útil estas opiniones o pensamientos y, por supuesto, a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias.